Hola queridos hermanos de Casa de Oración y todos aquellos que nos siguen a través de este medio, los hermanos y amigos que nos siguen, sean bienvenidos y que el Señor los bendiga abundantemente. Bueno, vamos a continuar viendo la serie de Ray Vanderlam, vamos a hacer una oración y vamos a continuar viendo esta serie, hermosa serie que ha hecho en la tierra en donde pasaron los acontecimientos que él va relatando. Vamos a orar. Padre Santo y Dios amado, obra a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser a través de esta palabra. Padre mío y Rey Santo, que no llene nuestra cabeza y deje vacío nuestro corazón. No, te pedimos, Señor. Con todo el corazón, Señor, te pedimos que esta palabra renueve los deseos en nuestro corazón de buscarte, de adorarte, de obedecerte. Padre Todopoderoso, renueve nuestra fe y toda, Señor, nuestra determinación para seguirte. Es lo que te pedimos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, vamos a ver ahora el video, que está muy bueno, como siempre. Ahí lo pongo, no se vaya después que vamos a orar. Jesús salió de la tumba en la festividad de las primicias. Le llamamos Domingo de Resurrección. Después de eso, pasó un tiempo significativo con sus discípulos en la ciudad de Jerusalén. Miren esa belleza que está frente a nosotros. El domo dorado que marca el lugar aproximado donde se encontraba el templo. Esa gigantesca escalera que está al lado sur por donde los peregrinos entraban y más allá la ciudad. La Biblia dice que él fue visto por muchos. Y el punto era, por supuesto, que había muchos testigos que vieron que él había resucitado. No parece que se haya mostrado al público en general. Hubo una ocasión donde lo vieron 500 de sus seguidores al mismo tiempo, pero no el público en general, así que no asumimos que Jesús haya ido al templo, pero sí se apareció a sus seguidores. Pasaron 40 días y después hubo otro evento que va a ser en serio crítico en lo que ocurre con las buenas nuevas de la venida del Mesías cuando llegue al mundo greco-romano. Vengan, vamos a ver. Siempre es una fantástica experiencia estar en Jerusalén, junto al monte del templo, y en especial los días en que se celebran los bar mitzvahs. Se ve la alegría en los rostros al disfrutar y estudiar sus tradiciones. Es algo muy intenso, casi como si nos transportáramos al pasado, cuando los judíos de todo el mundo venían al templo a reunirse con Dios.
Nos encontramos en el lugar llamado el Monte del Templo. Debajo de nosotros o debajo de esa estructura podemos ver una cresta. Es el Monte Moria, donde Abraham intentó sacrificar a Isaac hace muchos años. David, el rey David, eligió un lugar en la cima, en suelo de trilla, y le confió a su hijo Salomón la construcción del primer templo. Fue destruido, reconstruido por Esdras, Nehemías y Zorobabel durante el regreso del cautiverio. Y lo que ven aquí es la renovación del rey Herodes poco antes del nacimiento de Jesús. Pero me encanta estar en este lugar porque al ver estas piedras gigantescas de un diseño singular herodiano llamado apoyos marginales, y al caminar por estas calles de piedra polida, estamos regresando a la época de Jesús, porque todas estas cosas estaban aquí cuando Él estuvo aquí. Al estar aquí sentados se pueden dar cuenta que cuando Jesús y sus discípulos caminaron por aquí, al monte del templo, vieron estas mismas grandes piedras y el mismo lugar que estamos viendo. Así que volvimos al mundo de Jesús. Ahora, después de la ascensión, la Biblia dice que los discípulos regresaron a Jerusalén y que a diario en los atrios del templo alababan a Dios y que pasaron haciéndolo por 10 días. Y entonces sucede otro momento importante, pero para entenderlo mejor requiere que miremos el contexto. Así que vengan conmigo en su mente y volvamos al monte Sinaí. Vayamos con los hebreos a las faldas de la montaña, o con Moisés mientras escala la montaña, o quédense de pie en la cima como si estuvieran en las sandalias de Moisés y escuchemos cómo se comunica Dios. Primero, Dios le dice a Israel: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, entre todas las naciones, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Nos damos cuenta que está simbolizado en los flecos que Dios le dijo al pueblo judío que cosieran en los extremos de sus mantos. ¿Qué es un reino de sacerdotes? Bueno, primero que todo es un reino. Un reino es un entorno donde un rey gobierna. O, en otras palabras, es donde se hace la voluntad del rey. Así que Dios le dice a Israel: tu misión es ir allá afuera y servirle al rey. Ser siervos obedientes del rey. Ahora escuchen, cristianos, eso no significa que ellos tenían que hacer eso para ser salvos. Ya habían sido liberados de Egipto por gracia, y ellos tendrían ese sistema de sacrificios pronto, el cual era el camino para buscar el perdón de sus pecados. Más bien, esa obediencia es la misión que Dios le dio a su pueblo redimido. Así que vayan afuera y díganle al mundo: obsérvenos, así se vive cuando Dios es el rey. Cuando Él reina, así es como parece. Y así lo hicieron. Y fracasaron probablemente en esa misión tanto como nosotros. Ahora, el lugar donde ellos recibieron la misión fue en el monte Sinaí, el cual en el libro de Éxodo es llamado el monte de Dios. Es la montaña donde Dios nos encuentra, la montaña donde se encontraba la zarza ardiente, la montaña de Dios. Pero si leemos la Biblia con cuidado, notaremos que a un solo individuo, de todos los israelitas, Dios le pidió que regresara al monte. Me refiero a Elías. Nunca otra vez Dios le pidió a su pueblo que fuera allí. ¿Por qué? Esta montaña, el monte Moria, que ahora es llamado el monte de Dios. Y esta vez, el lugar que crea Dios no es una tienda. Algunos piensan que la tienda del tabernáculo estaba dentro del templo que se construyó aquí, pero Dios le dijo a David que lo preparara y Salomón construyó una casa. La casa de Dios, la Biblia dice, la Biblia hebrea a menudo dice la casa o la casa de Dios, en vez de usar la palabra común el templo, porque es la casa de Dios. Dios en el desierto tenía una tienda, Dios aquí tiene una casa. Esta es la casa de Dios, o, ya que Él es nuestro Padre, esta es la casa del Padre. ¿Y saben qué? Allá arriba, a 300 o 400 metros de donde estamos, no sé cómo decir esto, el cielo y la tierra se unen. Y la divina presencia de Dios, dice el libro de Crónicas, llena el templo. Truenos y relámpagos bajan del cielo y queman el sacrificio en el altar.
de pronto, en un edificio diminuto pero sumamente hermoso, Dios y los humanos se reúnen. Y en el sistema sacrificial en el altar del lado oeste, los pecados son perdonados. Bienvenidos de regreso a la casa del Padre. Es asombroso. ¿Cuánto es lo que Dios quiere restaurar a sus hijos perdidos? Pero hay algo más detrás de todo esto. Acompáñenme de regreso al desierto, a la ciudad de Arad, donde nos sentamos a hablar de Abraham y de Sara y de esa gran cantidad de harina que ella les preparó a los extranjeros. ¿Recuerdan la historia? Porque la Biblia se ubica en un contexto patriarcal. Y en ese sistema, la labor del patriarca, el padre de la familia, es usar todos los recursos disponibles para hacer una de dos cosas: o cuidar a los miembros de la familia que se encuentran en la casa del padre, como la familia es llamada, o para buscar a aquellos que han sido marginados. Piensen en Noemí, la viuda. Piensen en Gomer, la esposa de Oseas, que lo abandonó por alguna razón. Piensen en Lot cuando fue secuestrado. El padre usaba los recursos para redimirlos. Goel. Redimir significa pagar una deuda, cualquiera que ésta sea, para rescatarlo de los problemas cualesquiera fueran y traerlos de nuevo a Betab. ¿Qué era el Betab? Repitan, Betab. Betab es la casa del Padre. Noten que cuando Jesús era un niño, vino aquí con sus padres. Ellos volvieron a su hogar y en Jericó se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Regresaron a buscarlo y aquí estaba él discutiendo con los eruditos. Cuando los vio, les dijo a su madre y a su padre: ¿no saben que debo estar en la casa de mi padre? Y llama al templo la casa de mi padre. Ahora, si ustedes piensan al respecto, entonces la importancia del templo era que ese lugar es donde el padre vivía. Y hacía que los recursos disponibles fueran para que los miembros de la familia perdidos regresaran a su casa. En otras palabras, la importancia de este edificio no era solo el perdón de los pecados de los israelitas en la presencia de Dios. Y es cierto, la importancia del edificio era una forma en la que Dios decía: en el monte de Dios, en mi casa, yo proveeré lo que es necesario para traerlos nuevamente a la casa del Padre. Al igual que la esposa de Oseas, hemos abandonado la casa del Padre. Hemos vivido a nuestra manera. Hemos hecho nuestra voluntad. No queremos ser parte de la casa del Padre y Dios nos quiere de vuelta. Así que venían aquí a ofrecer sacrificio. Y en ese sacrificio, Dios promete: yo perdono tu deuda. Tus pecados quedan perdonados. Bienvenido a casa. Así que todo el propósito de este edificio, de este templo, de esta casa, es buscar cómo traer a las personas de vuelta a la casa del Padre. Ahora, hay algo más en el trasfondo que quisiera que analizaran. Volviendo al tema del monte Sinaí, Dios no solo les da la misión de ser un reino de sacerdotes. Dios también dijo: voy a vivir entre ustedes. ¿Recuerdan el tabernáculo? Visitamos el modelo del tabernáculo donde pasamos un tiempo. Dios dijo: háganme una tienda. Y cuando ellos terminaron la tienda, con tremendo fuego y poder del cielo, Dios vino y moró en esa tienda. Y literalmente en esa pequeña área de 10 por 30 metros, el creador del universo puso su presencia allí de una forma especial. ¿Por qué? Porque es la casa del Padre. Es donde el Padre se encuentra. Y adivinen qué. Mediante el pago de las deudas del pueblo hebreo, pudieron regresar a la casa del Padre. Ahora, a veces lo demuestro de esta forma a mis estudiantes. Si piensan al respecto, en el jardín del Edén, Dios, Adán y Eva vivían juntos. Él caminaba con ellos. Él no bajó del cielo y caminaba con ellos. Él estaba en el jardín y caminaba con ellos. Esperaba que el clima refrescara porque ellos no aguantaban el calor como él. Y caminaba con ellos. Después se rebelaron. Y esto pasó. Dios
y los humanos se separaron. Pero su intención es reunificarse con nosotros, sus hijos perdidos, en la casa del Padre. Empezó ligero. Se llegan a superponer un poco esos dos círculos, y esa ligera superposición es llamada el tabernáculo. Y en ese tabernáculo, donde se encontraba la presencia de Dios, uno podía encontrar el perdón de las deudas. Nosotros decimos el perdón de los pecados, para poder regresar a la casa del Padre. El tiempo pasó. Construyeron el templo. Y el libro de Crónicas dice, y fuego bajó del cielo y entró a la casa. Y lo mismo sucedió aquí. En vez de en una tienda, la presencia de Dios dentro de esa área, de solo 10 por 30 adentro, la presencia de Dios está aquí. Y aquellas personas que se habían separado debido a sus deudas o con problemas, podían regresar, buscar pagar sus deudas en el sistema sacrificial. Y en presencia de Dios el sacerdote pronunciaba, tus pecados quedan perdonados. Ese es el propósito del monte de Dios, de la casa del Padre. Traer a los hijos perdidos de regreso. Y luego, este asombroso Dios nuestro, como si nos dijera, no se sorprendan. No he acabado aún. Porque lo que va a pasar después es que Él se mostrará de una forma muy diferente. Todavía sigue aquí. Y yo personalmente creo que su presencia estaba aquí. Jesús dice, no hagan juramento por el cielo o por la tierra o por el templo o por aquel que vive en el templo. No dice el que vivía, sino el que vive en el templo. Pero Dios se manifestó en la persona de Jesús. Y de súbito, cielo y tierra se unen en Jesús. Acompáñenme en mente al pueblo de Capernaum, a la orilla del mar. Jesús está en una casa predicando y estaba un grupo de personas que tenían un amigo paralítico. Y ellos querían que Jesús los sanara. Sé que esos 4 amigos eran estudiantes. He trabajado con ellos por 38 años y los oigo decir, oye chico, vamos a descolgarlo por el techo. E hicieron un hoyo en el techo. Y bajaron al hombre enfrente de Jesús y para asombro de la multitud, sus primeras palabras a ese hombre fueron, tus pecados quedan perdonados. No hemos tenido tiempo de estudiar todo el pasaje, pero se impresionaron, se conmocionaron y se enojaron. Y vemos en eso que Jesús estaba diciendo que Él era más que humano, que era el Hijo de Dios. Lo que falta entender es que el único lugar donde uno escucharía tus pecados quedan perdonados saliendo de una boca humana es aquí. Y Jesús está diciendo, no, el cielo y la tierra, la presencia de Dios y la presencia humana están donde yo estoy. ¿Aún en Capernaum? Sí. ¿Aún en esta pequeña casa que ahora tiene un hueco en el techo? Sí. Y eso también implica que tal vez ya no necesitamos el templo. Si el cielo y la tierra se unen en Jesús y yo puedo encontrar el perdón de mis pecados en Él, ¿para qué necesito la casa? Y luego, los sacerdotes corruptos que lo envían a Pilato y por ende a su muerte, entienden que sus enseñanzas nos dan una valiosa pista de que hay un cambio. Ellos comprenden lo que Jesús está diciendo. Ahora, en ese sentido, Jesús se convirtió por el momento, y usando mi metáfora, en el monte de Dios, la casa del Padre, y usa sus recursos para atraer al perdido. Noten la forma en que Él expresa que Él en verdad es el Padre, el Hijo del Padre, y que ha venido aquí, a la casa del Padre. Cuando llega a Jerusalén, Él actúa como si estuviera a cargo del templo. Ahora, si piensan en la Biblia, no, en serio, es bueno, piensen en la Biblia. Reyes y templos van juntos. Así fue en Egipto, así fue en Grecia y en Roma. Augusto César renovó 82 templos y construyó otros 14. Los reyes construyen templos. Es su forma de decir, soy rey, pero tengo control de los dioses también. Eso creo.
Bueno, ¿quién eligió el lugar para el templo? David. ¿Quién lo construyó? Salomón. ¿Quién lo renovó? Ezequías. Josías lo hizo. Luego, ¿quién lo restauró y lo remodeló? Herodes. Los reyes controlan los templos. Ellos entendían esto. Así que cuando Jesús se mostró y comenzó a decir, vayan al templo, o el templo será quitado de ustedes, y luego aquel día, cuando Jesús mismo fue al templo, y ellos tenían compradores y vendedores ahí en esa área donde normalmente se encontraban los gentiles. Y él cita la escritura y dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mi casa, la casa de mi padre. No dijo la casa del padre, no dijo la casa de nuestro padre. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y Jesús actúa como si él fuera el dueño de la casa. Ahora, ese es el trasfondo de lo que va a ocurrirle a los discípulos 10 días después de la ascensión. Ellos van a venir a la casa del Padre a descubrir que, aun cuando Jesús ha ascendido al cielo, Dios no había acabado aún, haciendo que su presencia y la presencia humana se unieran. Así que 10 días después de la ascensión, llegaba un día muy sagrado, una de las 3 grandes festividades en el judaísmo, llamada Shavuot. Shavuot. En hebreo, o Pentecostés, si quieren la palabra griega. Y saben que los discípulos, quienes estaban diariamente en el atrio del templo, se encontraban aquí ese día, en la casa del Padre. Vamos, veamos qué sucede. Creo que no hay otro lugar en el monte del templo que sea más poderoso y conmovedor para mí que este lugar donde estamos. Si se fijan, pueden ver este enorme conjunto de escalones. Ya la mitad de ellos no está. Y todas esas gradas, las originales que podemos ver aquí, algunas son reconstrucciones modernas, otras originales. Esta es la escalera principal para peregrinos que usaban los peregrinos que iban al templo. Así que todas las personas que pensamos fueron al templo a adorar a Dios, desde María y José a Jesús y los discípulos, Pablo después, todos subieron por estas escaleras. Estamos tan cerca donde pasó como podemos. Pero volvamos a nuestra historia. Jesús ascendió en el Monte de los Olivos. Ustedes pueden verlo bellamente enmarcado por allá. Y luego envió a sus discípulos de regreso a Jerusalén a esperar el poder del Espíritu. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Esperaron 10 días y después llegó el día festivo judío de Pentecostés, o en hebreo, Shavuot. ¿Dónde estaban los discípulos ese día cuando leemos la historia en Hechos 2 del Espíritu Santo que se manifestó entre ellos? Tradicionalmente fue en el aposento alto. Pero si leen la Biblia con cuidado, no hay nada en el texto que sugiera que fue en el aposento alto. De hecho, hay un par de pistas que nos están indicando que fue en un lugar aquí, más que en los suburbios en el aposento alto. Primero, estaban a diario en los atrios del templo. Ese fue el último versículo de Lucas. Eso indica que a diario venían al templo. Segundo, Pedro va a decirnos que son las 9 de la mañana cuando da su discurso. Bueno, las 9 de la mañana queda en medio de la oración matutina.
Así que, ¿dónde estarían si a diario se encontraban en los atrios durante la oración principal? Tercero es Shavuot, una de las 3 grandes festividades judías que en la Torá dice: todos ustedes deben ir al monte, a la casa donde yo he puesto mi nombre, y se reunirán allí conmigo. ¿Dónde estaría un judío piadoso durante el Pentecostés a las 9 de la mañana si la Torá dice: vengan a la casa de Dios? Casi ciertamente ellos se encontrarían en algún lugar en la vecindad del templo. Tal vez hasta en estas escaleras. Ahora, es una especulación, claro, más allá de lo que el texto dice, pero en alguna parte aquí estaban los discípulos a las 9 de la mañana. Y de pronto, un fuego desciende y se divide y va hacia cada uno de ellos. ¿Cuál es el simbolismo? Yo pienso que el escritor lo está diciendo en el relato inspirado a Lucas. Dios había vivido aquí, en el monte de Dios, por alrededor de 1000 años. Menos el tiempo cuando el templo fue destruido, unos 100 años. Y ahora Él tiene un nuevo monte de Dios. Una casa nueva. Un templo nuevo hecho de piedras vivas. Diseñado por las manos del Mesías. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y yo creo que la metáfora de Pentecostés de Shavuot es que Dios ha cambiado de dirección. Se mudó de esta casa a esta. Y adivinen qué. Aun cuando antes todos tenían que venir y encontrar la tienda del tabernáculo, o sea que todos tenían que venir a Jerusalén y encontrar la casa, ahora ustedes les llevan la casa a ellos. Vayan, sean mis testigos, testigos de mi muerte, testigos de mi resurrección, testigos de mis enseñanzas, testigos de mi reinado. Piensen en la ascensión. Vayan, sean mis testigos y lleven la presencia de Dios con ustedes. Y el lugar donde se unen el cielo y la tierra está ahora en la comunidad de los seguidores de Jesús. Así que Pablo va a llevar la casa a Filipo y Tesalónica, Atenas, Corinto y Éfeso. Y ustedes lleven la casa, el monte de Dios, donde quiera que vayan. Es muy occidental pensar que Dios nos dio el don del Espíritu Santo solo para darnos ánimo y consuelo a nuestros corazones. Es cierto, así es. Pero el Espíritu se nos da, en parte, para convertirnos en un templo capacitado, la casa de nuestro Padre. Y cuando las personas experimentan su presencia, y ellos vienen a la presencia de Dios mismo en su comunidad de fe con el poder del Espíritu Santo, ellos llegan a encontrar el perdón de los pecados. No por ustedes, por supuesto, sino por el poder de Dios. El Dios que vive con ustedes y dentro de ustedes. Y de pronto esas personas quedan capacitadas. No es como que van a ser más listas o valientes, sino que ahora comprenden que tienen lo que se necesita para llevar la casa a un mundo quebrantado. Y como la misión de la casa desde el comienzo fue que el Padre trajera de nuevo a los miembros de su familia perdidos. Ese fue el llamado que ellos tenían. Así que si pensamos en este momento como el momento en que Dios cambió su domicilio y se muda de lo que había sido la casa de nuestro Padre, el templo, a una nueva casa hecha de piedras vivas que está siendo edificada por el poder de las manos del Mesías. Si pensamos en eso, ¿cuál es la evidencia que prueba que Dios estaba viviendo realmente en esa nueva casa? Bueno, es fácil, cuando hablaron en otras lenguas, que fue lo que ocurrió inmediatamente en el relato, y esa es una evidencia de la presencia del Espíritu. Pero creo que si analizamos la historia,
Ellos hablaron con mucho fervor aún en la Biblia hebrea. Eso es la presencia del Espíritu de Dios. Pero yo creo que hay otra poderosa evidencia de que Dios está viviendo en esta nueva casa. Su inmediata reacción fue compartirlo todo y darle a los necesitados. Instantáneamente entendieron, somos la casa del Padre. Somos la casa nueva. Así que debemos traer a los marginados y cuidarlos. Y su compasión por el pobre y por los necesitados, para mí, es la prueba más contundente de todas de que Dios en verdad había venido a morar. Así que cuando piensen en ustedes como la casa donde Dios vive, su comunidad de fe, pregúntense, ¿me ha llenado el Espíritu Santo con el deseo de cuidar a aquellos que están quebrantados en la comunidad? Y saben, eso fue lo que conmocionó al mundo greco-romano totalmente. Ellos nunca habían oído o visto algo como esto. Es un mundo en el que todo es respecto al ego. Y una comunidad que está dispuesta a compartir con alguien que tiene necesidad. No podían entenderlo. Pero especialmente los marginados van a ser poderosamente atraídos a esta casa nueva del Padre. Bueno, impresionante como siempre las enseñanzas de Ray Vander Lam. Ahora vamos a orar, vamos a hablar con Dios, le vamos a pedir que nos dé todas las condiciones espirituales para llevar a cabo lo que hemos escuchado. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con Dios ahora. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Dios le rodea la misericordia. Alegraos en Dios y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oh Todopoderoso Dios y Padre Santo, nosotros te adoramos, te alabamos, glorificamos tu bendito y santo nombre. Y queremos pedirte, Señor, en este momento, de que tú, a través de tu presencia, vengas a obrar en nuestras vidas, Señor. Todopoderoso Rey y Santo Señor, obra en nuestros corazones. Señor, abre nuestra boca y llénala de tu alabanza, Señor. Llena nuestro corazón de gratitud
y de adoración hacia ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda nuestra gratitud. Tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. Oh Santísimo de Israel, Santo, Santo Señor, Padre Celestial, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ven a obrar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ven a obrar en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Padre bendito y Rey amado, Todopoderoso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdanos a andar en tu presencia, a ser, Señor, llenos de tu Espíritu, a no tener una relación contigo distante, Señor, una relación fría contigo, Padre, sino, Todopoderoso Rey, que seamos personas fervientes en espíritu al seguirte, al obedecerte, Señor. Que entendamos, Señor, la importancia, Padre Santo, de tener una buena comunión contigo, una íntima relación contigo, Señor, de vivir a Cristo, Señor. Oh Todopoderoso, en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, perdona nuestros pecados. Si hemos sido agresivos con alguien, si hemos sido rencorosos, si tenemos, Señor, algún tipo de debilidad, Padre, recurrente, te pedimos que nos perdones y nos libres de ella, Señor. En nombre de Jesús, líbranos de todo pecado. Tu palabra dice que todo aquel que es nacido de ti no practica el pecado, porque la simiente tuya está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Señor, que ese poder, Señor, nos sea concedido y se manifieste, Padre Santo, poderosamente en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Si hay alguien, Padre, en nuestra congregación, de los hermanos que nos están escuchando ahora, no ha nacido de nuevo, te pedimos, Señor, que esta persona nazca por tu gracia de nuevo, que sea llena de la presencia de tu Espíritu Santo y ande en tus pasos. Oh Todopoderoso Rey, Todopoderoso Señor y Padre Celestial, ayúdanos, Señor, ven a llenarnos de tu presencia ahora, ven a llenarnos de tu Espíritu, que nosotros seamos realmente un templo lleno de tu presencia para ministrar a otras personas, Señor, a otros hermanos, a otras personas que no han creído, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Ven a obrar en nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón incondicionalmente a ti y presentamos nuestros cuerpos, alma y espíritus, nuestros caminos, nuestras posesiones y todo lo que tenemos o pertenece a nosotros y lo ponemos en tus benditas manos. Renunciamos, Señor, a todo y lo entregamos a ti, Todopoderoso Rey. A ti lo entregamos para que tú obres en nuestro ser, en nuestras vidas, con total y absoluta libertad. Oh Todopoderoso Rey, obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en cada uno de nosotros que nos congregamos en casa de oración, en cada uno de estos hermanos y amigos que participan de esta serie, de este programa, Señor, de nuestro ministerio. Bendícelos, Señor. Bendícenos llenándonos abundantemente de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, Padre. Oh poderoso Rey y Santo de Israel, Señor, llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos más y más, contrólanos más y más, Señor, a cada uno de nosotros. Reina incondicionalmente en nosotros, Todopoderoso. En nombre de Jesús, Padre Santísimo y Rey amado, ayúdanos a andar en tus pasos, en tus caminos, Padre. Oh Señor, Santo Rey y poderoso Padre, queremos suplicarte, Señor, en este momento por toda la Argentina. Esta campaña que se está haciendo, Señor, y que muchas iglesias están participando, orando por todos los habitantes de este país, nosotros queremos pedirte, Todopoderoso Rey y Padre Celestial, que tú estés obrando en toda tu iglesia,
poniendo los deseos en el corazón de todos nosotros, Señor, de participar ferviente y activamente de esta campaña. Que estemos orando y ayunando, Señor, por todos los que habitan aquí en este país. Pon esta carga de oración en nosotros. Danos los recursos necesarios para llevar a cabo, Señor, esta campaña, para participar, Señor, para interceder, para reconocer, Señor. Haznos reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor. Pon este, Señor, sentimiento, este deseo en nuestro corazón. Padre, que no seamos flojos al orar, que entendamos que debemos imitarte a ti, Jesús, y que tú no eras flojo para la oración, tú no eras flojo para aprender la palabra de Dios, tú no eras flojo, Señor, que entendamos que nosotros debemos andar en tus pasos en todo sentido. Oh Padre Santo y Dios bendito, te lo rogamos. Te rogamos por este país, te rogamos por esta Argentina, Señor, por todos los habitantes de este país. Líbranos de todo mal, líbranos de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesucristo, de toda idolatría, a todos nosotros, de todo tipo de idolatría, de codicia, de inmoralidad. Líbranos, Señor, de todo tipo de pecado y de maldad, que no lo ejerzamos, Señor, que no lo cometamos, que no tengamos pensamientos, palabras o actos que estén en desacuerdo a tu voluntad, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, obra a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que obres, reprende a todo espíritu inmundo, Señor, que estuviera en nuestra vida y aléjalo de nosotros, Señor. Te pedimos que deshagas todas las obras del diablo que estuviera en este país o influyéndolo, Señor. Deshácelas, porque tu palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshace toda obra de Satanás que estuviera en este país, hazla pedazos, Señor. Derrama tu fuego de los cielos, Señor, y reprende, Señor, a todo espíritu inmundo. Padre, aléjalo de este país. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Destruye todas sus obras, toda ceguera espiritual, todo dominio sobre los habitantes de este país. Destrúyelo, quiébralo, Señor. Libera a aquellos que están atados en las adicciones, en la corrupción, Señor, en la delincuencia. Libra, Señor, a cada uno de nosotros, los que habitamos en este país. Te pedimos, Señor, por el presidente y los gobernantes de nuestra nación, por los diputados, senadores, por los jueces, Señor, por todas las personas que tienen influencia en nuestro país. Te pedimos, Señor, para que tú los liberes, alejes de ellos toda influencia del enemigo, alejes, Señor, de las personas que lo rodean, toda influencia de Satanás y sus demonios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Libera a esas personas, libéralas por completo. Tu palabra dice que donde está tu espíritu, allí hay libertad. Por eso nosotros te pedimos a ti, Señor, que tú intervengas. Libera a esas personas, vuelve sus corazones a ti en un verdadero y genuino arrepentimiento y fe a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre bendito y todopoderoso Dios. Haz una poderosa obra en este país. Haz, Señor, un gran avivamiento, que las personas se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Que seamos libres de todo tipo de crueldad, de maldad, Señor, que no abusemos de los demás, Señor, que no hagamos cosas que están en desacuerdo a ti, que tú aborreces, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor. Perdona nuestros tantos pecados, nuestros millares de pecados, Señor. En el nombre de Jesús, perdónalos, Señor.
ten compasión de nosotros. Tu palabra dice, clemente y misericordioso es el Señor, tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso acudimos a ti, Todopoderoso. Ten misericordia, te agradecemos ya por toda tu clemencia y misericordia hacia nosotros. Te lo agradecemos y te pedimos que seas más misericordioso, extiendas tu gracia sobre nosotros. Salva, Señor, a los perdidos. Santifica a aquellos, Señor, que tú ya has salvado. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Obra, Señor, obra. Produce un verdadero avivamiento espiritual, no emocional. Un verdadero avivamiento espiritual, que volvamos a tener, que tengamos, Señor, cada habitante de este país una íntima comunión contigo. Te lo suplicamos, te pedimos por todas las personas en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por todo. Todo, Señor, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Obra, Señor, y restaura las familias de este país. Restaura las familias, suple nuestras necesidades, tú las conoces. Suple las necesidades, Señor, económicas, físicas, suple las necesidades de salud, Señor, sana a aquellos que están enfermos del corona o de cualquier otra enfermedad. Sana a los enfermos, Señor, sana a los enfermos de nuestra comunidad. Si hay alguien enfermo, te pedimos que tú extiendas tu gracia hacia esas personas y las sanes, Señor, por tu bendita bondad y gracia. Te damos, Señor, la gloria y la honra por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, porque tú eres digno de todo reconocimiento, de toda adoración y de toda alabanza. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos finalizando la reunión. Recuerde que estamos en campaña de oración, no solo nosotros, sino muchas personas en todo el país. En las iglesias están en campaña de oración del 21 de junio al 30 de julio. Ore todo lo que pueda, interceda, ayune, pida al Señor que se compadezca de nosotros. Así como estuvimos pidiendo, pida, invierte ese tiempo en oración, ruegue por usted, por su familia, por nuestra comunidad y todas las personas de este país. Nosotros estamos orando a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche a aquellos que se quieran unir. Le animo a que se una, que no deje de batallar, de apoyar al reino de los cielos en esta batalla, en esta guerra por las almas. Estemos orando. Recuerde lo que vimos nosotros también el domingo acerca del compromiso que debe tener un cristiano en estos tiempos. Bien, hermano, le mando un abrazo grande. Estamos de nuevo el domingo a las 19:30 horas. Que el Señor le bendiga. Nos estamos viendo. Chao.